Muy temprano en la mañana, la abogada Marta Lucía Zamora llega a su lugar de trabajo, un complejo de oficinas de 10 pisos ubicado en el barrio El Nogal. En ese apacible y tradicional sector del norte de Bogotá, no solo funciona la sede de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la entidad que dirige desde hace un año. Es también para ella el centro de operaciones donde a diario cumple con el compromiso de defender los intereses de Colombia dentro y fuera del país, proteger el patrimonio público y resguardar los recursos de la nación. Zamora cuenta con un equipo de más de 170 abogados como ella, expertos en derecho penal, civil, administrativo, incluso en derecho internacional, y fogueados en tribunales nacionales y extranjeros. Con ellos tejen la estrategia para enfrentar con éxito más de 300.000 demandas contra las entidades nacionales. Sus herramientas, los códigos, los decretos y las leyes vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, además de los convenios comerciales y políticos a los que se ha comprometido el país con organismos mundiales y naciones aliadas. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es la entidad especializada no solamente en la defensa del Estado, como su nombre lo dice, sino también tiene una línea muy importante que es la prevención del daño antijurídico. La defensa del Estado consiste en generar unas estrategias para que esa defensa sea técnica, de calidad, y pueda efectivamente lograr la disminución, no solamente de las demandas, sino también de esas indemnizaciones, de esas órdenes de pago en sentencias y conciliaciones en contra del Estado. Somos los abogados del Estado, como lo dicen los defensores del Estado, somos quienes ponemos la cara para defender al Estado. A partir del plan de desarrollo actual, que es vigente desde el mes de mayo, hay un artículo muy importante que es el artículo 206 del plan de desarrollo, en el cual nosotros somos ahora la cabeza de un sistema de defensa del Estado, como es una política del presidente Petro, como es una política de Estado, el poder llegar a las regiones donde precisamente se pueden dar los casos contra el Estado y donde se requiere una fortaleza jurídica en su defensa. Cuida los recursos del Estado, cuida los recursos de todos los colombianos para que estos, cuando no son producto de una demanda y una sentencia condenatoria contra el Estado, puedan ser invertidos en las necesidades más sentidas de los colombianos. Nace en el 2011 con la necesidad que tenía el Estado de tener una entidad especializada en la defensa del Estado, por cuanto antes de 2011 estas acciones y políticas se llevaban a cabo a través del Ministerio de Justicia. Aproximadamente el día de hoy estamos en 350.000 demandas contra el Estado, cuyas pretensiones superan los 600 billones de pesos, o sea, son unas pretensiones muy altas, pero esa cifra hay que contrastarla con lo que se ha logrado ahorrarle al Estado. Y hoy en día tenemos comprobado un ahorro de alrededor de 72 billones de pesos al Estado en demandas que se ha logrado, pues que el Estado no se ha condenado. Y esto significa que, haciendo ese balance, el Estado sí ha debido y debe responder por alrededor de 6.5 billones de pesos. Como apoderados del Estado, Zamora y sus abogados formulan, evalúan y difunden políticas a las entidades públicas para prevenir conductas que violen las normas legales o los derechos de las personas. Dirige, coordina y ejecuta acciones para una adecuada defensa de la nación y unifica las políticas de defensa e información del Estado en casos de interés estratégico.
Tenemos 5 direcciones e internamente ya estamos divididos en lo que es la defensa nacional. Atendemos todos los casos en los cuales la agencia interviene en los procesos, controversias contractuales, procesos ante lo contencioso administrativo, las controversias que se llevan a tribunales de arbitramiento a nivel nacional. Y allí el nivel de intervención puede ser directamente la agencia interviniendo como parte en el proceso, que nos lo permite el Código General del Proceso. En todos los procesos y en cualquier momento interviene la agencia para su defensa. Y tenemos otra gran área que es la defensa jurídica internacional, en donde atendemos la representación del Estado en los casos de tribunales de inversión, que son, recordemos cómo surgen de los tratados de libre comercio, en donde se busca un tercero imparcial que sea el que resuelva una demanda contra Colombia propiciada por inversionistas extranjeros que ha firmado los tratados de libre comercio. El Estado se manifiesta de diferentes formas, de muchas formas, en cada uno de los derechos fundamentales del ciudadano. Por eso el Estado no puede cometer errores. Y cada error que el Estado cometa y que se demuestre que efectivamente lo cometió, de esa manera genera una responsabilidad para el Estado y lógicamente una condena. Yo le puedo contestar al presidente hoy y decirle el tema laboral es el más grave en Colombia, ¿sí? Porque las demandas que demuestran la insatisfacción ciudadana o de todas las personas sobre esos temas laborales. Y también lo estamos haciendo a partir de ahora en los casos en las investigaciones de carácter penal. Sobre todo que es una manera de recuperar recursos del Estado. Ahorita estamos interviniendo directamente en los casos de Odebrecht. La Ruta del Sol 2 y también la Velena. Estamos asistiendo a la imputación en una muy buena relación con la Fiscalía, revisando pues las imputaciones en el sentido de que como nos constituimos en víctima, estamos, digamos, del lado de la Fiscalía y es importante que esta nueva opción de imputaciones y de procesos lleven también aparejada la presencia del Estado para la recuperación de recursos. Una estrategia similar aplica para defender al Estado en las diferencias jurídicas ante tribunales internacionales a los que se ve sometida Colombia por conflictos de carácter comercial o por diferencias en la ejecución de contratos firmados por las entidades públicas nacionales con empresas o conglomerados extranjeros. Tenemos en este momento 15 casos en tribunales internacionales. Estos son del Banco Mundial, el CIADI se denomina el Centro para resolver esas controversias arbitrales internacionales, o también tenemos otros casos que se llevan a cabo a través de las reglas de Naciones Unidas, que se denominan las reglas UNCITRAL, pero en todo ello siempre está presente el Estado para la defensa. Otro, digamos, dentro de esa defensa internacional, también tenemos la defensa del Estado ante el sistema interamericano y tenemos la Comisión Interamericana, cuya sede es en Washington, y Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es en Costa Rica. Colombia es uno de los países, o diría yo, el país con el mayor número de casos en el sistema interamericano. En este momento, a nivel de comisión, tenemos alrededor de 700 procesos, y a nivel de corte solo tenemos un caso a nivel de corte. Entonces allí implica un equipo muy especializado, muy calificado, porque hemos optado desde mi llegada aquí a la agencia con privilegiar las soluciones amistosas, o sea, la búsqueda de digamos, un acuerdo entre Estado y víctima, y especialmente los casos de conflicto armado, en donde hemos llegado a soluciones amistosas que evitan el paso a la Corte Interamericana y logramos pues un nivel alto de satisfacción a las víctimas y en últimas pues de reconciliación y de paz. El Estado, por el contrario, también ha logrado un nivel de éxito muy alto en las demandas. Tenemos un equipo muy especializado en la defensa del Estado a nivel de estos tribunales, porque ya son reglas especiales, las reglas, el procedimiento es especial y hay que ser unos grandes conocedores. Aquí vamos de la mano con firmas de abogados internacionales que tienen la experiencia, pero Colombia ha logrado y especialmente la agencia, que cada vez podamos estar más empoderados internamente y poder ejercer esa defensa de la mano. No diría que solos como Estado, porque es supremamente técnico,
pero cada vez tenemos la mejor preparación y experiencia para poder tener el mayor porcentaje de responsabilidad interna. Casi la mitad de los procesos que atiende la agencia no exceden los 50 millones de pesos y solo una mínima parte que no llega al 1% concentran 76,3% de las pretensiones, unos 431,7 billones de pesos. Por eso es tan importante tener servidores públicos, conocedores de sus actos, de cuáles son sus límites, cómo debe estar preparado para tomar decisiones, cómo el Estado no puede fallar y si falla, que esta falla pueda demostrarse que no es atribuible al Estado. La agencia es una agencia pequeña, diría yo, somos 220 funcionarios solamente, pero sí tenemos, digamos, una serie de socios que van a poder llegar a ser, aunque no, digamos, haya un desplazamiento físico, es decir, que la agencia logre tener como servidores públicos de la agencia a todos los defensores del Estado a nivel nacional y territorial, pero sí es muy importante porque vamos a buscar la manera de generar una responsabilidad, un seguimiento a sus tareas, sobre todo un relacionamiento en los mejores términos, un acompañamiento jurídico para que la defensa en las gobernaciones, en los municipios, sea de una altísima calidad. ¿Qué hemos visto? De un lado hay una gran rotación en los defensores, por cuanto al cambiar el gobernador, al cambiar el alcalde, como va a pasar ahora con las elecciones regionales, generan también unos cambios en quienes son responsables de atender los casos del Estado. Esto significa que vamos a lograr que los nuevos que lleguen tengan una transición, una recepción de toda la información y que esto lo hagamos a través de la SAP, a través de la necesidad de cursos, que ya lo hemos hablado con la SAP, nosotros tenemos diplomados con la SAP, pero lo que queremos es que la calidad de quienes defiendan al Estado sea muy alta, los defensores sean personas muy bien, digamos, preparadas profesionalmente, con experiencia y que nos permitan tener esa relación con ellos muy estrecha para lograr ese cometido. Demandan al Estado por todo, realmente. El Estado, como lo dice la propia Constitución Política en el artículo 2, debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Satisfacer las necesidades va desde los temas de salud, el tema de tránsito, los temas relacionados con los actos administrativos de vinculación laboral, de desvinculación laboral. Las decisiones que se tomen por la rama judicial deben ser oportunas, deben ser adecuadas, deben ajustarse a la ley. Por eso una línea inmensa que tenemos de demandas contra el Estado es precisamente errores que puedan cometerse en la administración de justicia. Otra línea también fundamental que vemos es la satisfacción de los derechos o de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Esto que está pasando, hacinamiento carcelario, consecuencias que atentan contra la vida y la integridad de las personas, son demandas potenciales contra el Estado. Y ahí está reflejado las necesidades de cambio, las necesidades de poder generar el Estado a través del legislativo, cambios estructurales que son importantísimos, ¿sí? Entonces, siempre estamos entregando esas cifras y esas razones que llevan a generar políticas públicas de mejoramiento en la prestación de los servicios. La mayoría de los procesos son laborales, suman 150.000 expedientes, pero estos no llegan al 5% del total de las pretensiones. Tenemos aquí, como hacemos el seguimiento a los procesos, tenemos un ranking de entidades demandadas. A ellos poco les gusta que nosotros estemos ahí porque precisamente hacemos periódicamente las reuniones con ministerios, con entidades del Estado, sentándonos a decirles, bueno, ha aumentado la demanda, ¿qué está pasando? No solamente los vamos a defender, sino además hay que buscar el origen de lo que está sucediendo. Por esa razón, ese ranking es permanentemente monitoreado por la Dirección de Políticas, Estrategias y de Dirección de Gestión de la Información para que presentemos las alertas en esas situaciones. Los temas laborales son los de mayor demanda. Es decir, tenemos un ranking en donde incluso, lo veían estos días en las noticias, sobre el Fondo del Magisterio, es una de las demandas de mayor ocurrencia.
y a su vez todos los temas relacionados con pensiones, con prestaciones sociales. Y encontramos muchísimas demandas al Ministerio de Defensa por los temas relacionados con, por ejemplo, protesta social, abuso de la fuerza. Incluso al interior de la misma fuerza pública se presentan situaciones de afectación a las lesiones a las personas que están prestando el servicio militar. Es decir, ahí tenemos un rango inmenso de diferentes aristas, pero un rango inmenso en relación con los temas de lo que es el sector del Ministerio de Defensa. También tenemos un ámbito alto en lo relacionado, por ejemplo, con salud, ¿sí? Falla en la entrega de medicamentos, en atención a salud. Ese es otro de los rangos muy altos, que es privación injusta de la libertad. Claro está que no todas las demandas prosperan, pero tenemos unas muy alta es la demanda en la que las personas estiman que hubo una desatención de la normatividad, no solamente en el campo penal, sino también de la jurisprudencia sobre la necesidad de privar o, digamos, las razones para privar de la libertad a una persona. El IMPEC es una institución con muchísimos problemas, hablando de seguridad, de infraestructura, de salud, de hacinamiento. Entonces las demandas son constantes, hay demandas constantes, hay unas que tienen la razón, otras que no. Pero entonces la agencia lo que hace es un programa permanente de asesoría en esos comités de conciliación para que de esa manera pues, lleguemos a una conciliación más adecuada y evite que paguemos sobrecostos en esas demandas. Los temas de infraestructura son temas muy complejos que hoy en día se comparten ante autoridades judiciales y ante tribunales de arbitramiento. Incluso hoy en día se está llevando todo buscando una solución, digamos, mucho más ágil para descongestionar la justicia y dentro de una política de soluciones amistosas, llamémosla así, de controversias que se llevan a amigables componedores, a los paneles de amigables componedores, a las controversias ante las cámaras de comercio, a la búsqueda de soluciones que no sean la litigiosidad ante la administración de justicia. Solo el 24% de los procesos judiciales contra el Estado concentra el 93,2% de las pretensiones. No es solamente defender al Estado, sino ir a las causas que están generando ese aumento de demandas contra el Estado. Entonces vamos a estudiar esas políticas, vamos a generar estrategias, acciones que lleven a la menor litigiosidad contra el Estado. La agencia no puede tener abogados en cada caso, ni puede estar en cada despacho judicial. Y por el contrario tenemos aplicativos que son supremamente exitosos, un aplicativo denominado ECOGI, que nace con la agencia desde el 2011, pero que hoy en día ya vamos en el ECOGI 2.3 con préstamo del Banco Mundial para hacerlo precisamente cada vez más operativo, más fácil de entrar en él, de poderlo utilizar todas las entidades del Estado y ahora queremos que eso mismo llegue a las entidades territoriales. La tasa de éxito de la agencia en su gestión es altísima. En los últimos 4 años se sitúa entre 41 y 61%. Esa cifra se eleva a 81% cuando en el proceso intervienen los abogados de la agencia jurídica. El éxito de la agencia en este momento alcanza a superar los 55, el rango del 55% del éxito en los casos. Es decir, es un caso muy alto, incluso a nivel internacional. Los tribunales de inversión ya estamos en el rango del 90% del éxito en los casos a nivel internacional. Venimos en un acompañamiento permanente en los casos donde las pretensiones son muy altas, ¿sí? Digamos que ese es un criterio importante, el valor y el top de las pretensiones, pero también hay casos en donde las pretensiones son bajas, pero jurídicamente son muy importantes. Hemos tenido casos en los cuales los tribunales ordenan continuar la obra
sí, que se ha suspendido por otras razones, en el caso ahora de la vía Mula-Lobo Guerrero, en el Valle del Cauca, y así tenemos muchos casos de controversias contractuales en donde el Estado es exitoso en esa tarea, y eso significa, como lo dije desde el principio, un ahorro de recursos para invertirlos en todas estas necesidades sociales que se tienen. Un caso como el del caso de Cor Magdalena con la Sociedad Portuaria de Barranquilla, hicimos acá muchísimas reuniones con todo el equipo jurídico de Cor Magdalena, mirando las situaciones, revisando cada caso, empoderándolos a ellos como defensores para que ejercieran esa defensa en debida forma, y el fallo pues fue favorable al Estado, ¿sí? No fue condenada Cor Magdalena o condenado el Estado en este caso. La entidad de mayor litigiosidad es Colpensiones. Está demandada en 96.104 procesos, con pretensiones por más de 4,3 billones de pesos. La mayoría relacionadas con el traslado del régimen pensional y demandas para acceder o reliquidar la pensión de vejez o de sobreviviente. Estamos viendo situaciones que van quedando consolidadas, como el traslado a Colpensiones, como el reconocimiento de pensiones sin hacer exigencias determinadas. Como lo hemos visto actualmente, la Corte Suprema de Justicia ha abierto una línea de personas beneficiarias de la pensión, como son, por ejemplo, los hijos de crianza, la posibilidad de que tanto la esposa formalmente constituida ese matrimonio como quien convivió con la persona durante tanto tiempo. Estas líneas de jurisprudencia no solamente son valiosas para las decisiones de carácter administrativo, sino también para las judiciales y para generar, como les digo, una posibilidad de conciliación. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, digamos que ha sido una entidad bastante importante en todo este modelo público de defensa judicial, porque ellos de alguna forma han coadyuvado todas las estrategias que se han propuesto, todas las medidas de prevención del daño antijurídico y a su vez los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se hizo una lectura de las causas de las demandas en la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y encontramos que habían varios factores. Por ejemplo, factores donde ya existía de alguna forma jurisprudencia consolidada, unificada, que debía analizarse para efectos de ser ajustada al momento de decidir las prestaciones económicas y evitar con eso un litigio posterior. También encontramos que había unas causas que no corresponden o que no genera la entidad. En materia de fraude, la sentencia SU 182 de 2019, por ejemplo, una sentencia que permite a Colpensiones revocar directamente, sin consentimiento del pensionado, las prestaciones fraudulentas, ¿sí? Y eso, digamos que incluso esa acción estuvo nominada a Mejor Acción contra la Corrupción en el año 2019, si no me equivoco. La Agencia de Defensa Jurídica, muy atenta y con toda la disposición, nos coadyuvaron, solicitaron la selección ante la Corte Constitucional y fue un ejercicio muy valioso. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado hace también intervenciones masivas en los procesos, solicitando, por ejemplo, la terminación anticipada del mismo, lo cual es muy valioso porque también ya hay elementos de juicio para que el juez decida antes, y eso pues también significa un ahorro en la defensa judicial. Han incluso participado en los comités de conciliación cuando hay un tema estratégico, también han contribuido, y también en temas de mediación, cuando hay conflicto entre las entidades públicas, también ha sido una gestión bastante significativa e importante para nosotros. En un caso emblemático, la Corte Constitucional le dio la razón a Colpensiones y cambió la jurisprudencia en un caso en el que un ciudadano pretendía recibir una pensión de jubilación por encima de los topes establecidos en la Carta Política y en la ley. El cálculo era más de 2.700 millones de pesos, lo que representaba solo ese caso. Pues no era fraude, sino un tema de abuso del derecho. Entonces, al final, pues Colpensiones hizo una estrategia muy, pues, considero novedosa, donde nosotros interpusimos tutela fue contra el desacato. Entonces nosotros esperamos a que llegara el desacato, incluso que sancionaran, y radicamos tutela contra los autos del desacato, diciendo que había una imposibilidad jurídica porque iba en contra de la ley y la jurisprudencia. Pero la Agencia de Defensa Jurídica del Estado nos apoyó para que la Corte Constitucional seleccionara ese caso.
la Corte los selecciona, fue algo también histórico, dicta una medida cautelar donde suspende que esos pagos superiores a los 25 salarios y finalmente también con el apoyo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado logramos que la Corte profiriera la sentencia de SU 050 del 2022 donde elimina los efectos de ese fallo del Consejo de Estado. La mesada pensional finalmente se rectifica a los 25 salarios mínimos y es un ejemplo de los diversos logros que hemos tenido, también algunos con el apoyo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Está, además, el que se ha considerado como un triunfo histórico del Estado ante tribunales internacionales y que involucró a Ecopetrol y su filial Reficar. La estatal petrolera probó en un laudo arbitral internacional contra el conglomerado Chicago Bridge and Iron Company que la firma extranjera y su subsidiaria colombiana incumplieron el contrato de construcción en la ampliación y modernización de la planta de Cartagena. El fallo ordena el pago a favor de Ecopetrol de más de $1.000 millones, más intereses que deben ser liquidados desde el año 2015. Ecopetrol, la misma entidad como es Reficar, le apostaron pues a una defensa muy exitosa y una defensa técnica muy importante en cuyo caso vemos los resultados. Colombia ganó, yo creo que uno de los arbitrajes de construcción más complicados a nivel regional, nuevamente un triunfo absoluto, más de 1.7 billones de dólares para el Estado colombiano, dando cuenta de que bueno, la responsabilidad por los sobrecostos y demoras del proyecto eran del contratista. Los procesos no laborales son en su mayoría reparaciones directas, que representan el 58,6% del total de los procesos y el 35,2% del valor de las pretensiones. En mayo de este año se firmó la solución amistosa entre el Estado y la familia de Diego Felipe Becerra, pues caso que ocurrió en el año 2011, la muerte de Diego Felipe Becerra, y se ha llegado pues a un acuerdo el Estado en el cual se va a realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón que será en agosto de este año, pero es muy importante porque esto significa un avance en soluciones amistosas, evitar que los casos lleguen a la Corte Interamericana y un grado muy alto de satisfacción para las víctimas, como en este caso lo vamos a ver. Además de ser de reconciliación de la sociedad con la fuerza pública y por esa razón es un caso de los que denominamos en donde se toman acciones de no repetición para que casos como estos no vuelvan a ocurrir. Yo creo que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es una entidad indispensable no solamente para Colpensiones, pero sí en general. Ellos cumplen una labor que es muy importante porque digamos que ofrecen unas herramientas que coadyuvan a los intereses de las entidades públicas. La agencia ha sido fundamental a partir de la toma de decisiones, es decir, ellos nos han orientado, cada vez que se hace un comité de conciliación, ellos siempre están ahí orientándonos y dándonos esa gran guía para tomar unas buenas decisiones en el marco o en el término de la conciliación. Y pues eso hace que evitemos pagar unas sumas muy altas en multas, en demandas y demás.